Bienvenidos nuevamente a esta jornada de trabajo en la cual estamos repasando, discerniendo la enseñanza gnóstica entregada por el venerable maestro Samael Aun Weor y la venerable maestra Litelantes. Hemos estudiado la era de Acuario, el año sideral y la importancia que tiene el que nosotros como aspirantes a la luz, a la sabiduría, vayamos superando limitaciones. Bienvenidos, familia gnóstica en todo el mundo, agradeciéndoles profundamente la oportunidad que nos brindan de juntos repasar y profundizar en este maravilloso conocimiento que nos prepara para los diferentes retos que se nos presentan en el proceso de desarrollo interior. Vamos a discernir y a compartir el tema de los efectos de la vanidad en el desarrollo interior. Cuando abordábamos el tema sobre la era de Acuario y el año sideral, abordábamos aspectos importantes que como estudiantes de la Gnosis tenemos que atender para despegarnos de los efectos negativos de la era de Piscis. Y precisamente uno de esos efectos importantes de superar es la vanidad. Juntos estudiemos el Evangelio de Juan en el capítulo 8, versículo 12, el cual textualmente nos dice: el que me siga no andará en tinieblas. Es bien importante que nosotros como estudiantes de la Divina Gnosis sigamos la luz de Acuario para que podamos salir de esa oscuridad en la cual nos encontramos. El que me siga no andará en tinieblas. Es importante que estas palabras pronunciadas por Cristo, por la luz, nos exhortan a imitar la vida y los ejemplos que los señores de la luz nos han dejado para que nos podamos orientar en el proceso de desarrollo interior. Cometeríamos un grave error el nosotros identificarnos con los ejemplos de alguna personalidad para seguir adelante. La Gnosis nos exhorta a que precisamente sigamos las huellas de nuestro gurú, sigamos las huellas de nuestro maestro. Es por eso que estas palabras hacen un efecto trascendental en cada uno de nosotros, porque la palabra es clara, la guía es precisa. El que me siga
no andará en tinieblas. Por lo tanto, si nosotros queremos ser verdaderamente iluminados y liberados de toda ceguera interior, tenemos que identificarnos con la guía que los grandes maestros nos han dejado. Para ello es importante que en el proceso nosotros mantengamos ese enfoque, esa recomendación de los venerables maestros de no perder de vista la huella de nuestro gurú, de nuestro maestro. Para ello es fundamental eliminar esa ceguera interior, ya que la sentencia es terrible cuando nosotros seguimos apostando a defectos como la vanidad, por ejemplo. Si nosotros nos seguimos identificando con la vanidad, se aplicará a nuestra vida la sentencia precisa que textualmente dice: viendo no ven, oyendo no oyen. Y la vanidad nos mantiene a nosotros como estudiantes de la Gnosis en una posición bastante delicada, que no nos permite recibir la luz, el conocimiento, la guía para poder guiarnos en este proceso. Por eso, nuestra máxima concentración en la vida debe de ser precisamente en los pasos que los venerables maestros han realizado, y así darnos cuenta la importancia de continuar esos pasos importantes hacia la luz. La enseñanza gnóstica obviamente es superior, y quien comprenda ese espíritu encontrará un maná escondido. Y de eso se trata el proceso que nosotros estamos llevando. Descubrir lo oculto en la palabra escrita. Descubrir el espíritu de la letra. Mas, sin embargo, para ello tenemos que tener mucho cuidado, ya que el poder de la vanidad podría interrumpir ese entendimiento, esa comprensión de ese maná que existe en el conocimiento, en la enseñanza. Es por eso que debemos de entender que de repente somos muchos los estudiantes de la enseñanza que, aunque oímos el Evangelio de la esperanza, sentimos muy pocos anhelos de practicarla. Practicar el conocimiento es fundamental si de verdad nosotros anhelamos superar los lazos de esclavitud de la vanidad, ya que somos vulnerables a que la fuerza del conocimiento siga alimentando nuestra vanidad. No olvidemos el principio universal que textualmente dice:
El conocimiento es poder, y todo aquel que no sabe manejar el poder, obviamente el poder lo destruye. De esta manera, si nosotros permitimos que el conocimiento que estamos recibiendo sea succionado por el poder de la vanidad, nuestro intento de liberación se vería obstruido y eventualmente perderíamos la gran oportunidad de despertar nuestra conciencia. Por lo tanto, cuando empezamos a estudiar cábala, alquimia, antropología, elementoterapia, si no hay un trabajo eficiente a nivel interior, es obvio que la vanidad absorbería ese potencial y eventualmente nos convertimos en lo que precisamente el venerable maestro Samael Aun Weor le llama bribón intelectual. Somos vulnerables a caer en esa situación y para ello es importante practicar el primer deber que adquirimos cuando llegamos a la divina gnosis. Ese primer deber nos lo devela la venerable maestra Litelantes. Estudiar y meditar en la obra del venerable maestro Samael Aun Weor. Para ello nosotros neutralizamos la posibilidad que sea la vanidad la que empieza a tomar más fuerza y control total de nuestra conciencia. Por lo tanto, es importante que nosotros, como estudiantes de la enseñanza, gustemos de la práctica. Después de todo, la divina gnosis es 100% práctica. Somos vulnerables a caer en el proceso intelectual. Somos vulnerables a perdernos por los caminos intelectuales. Es fundamental que a través del estudio y la práctica del conocimiento se van abriendo nuevos procesos de entendimiento, de comprensión, que se traducen en madurez interior. No nos olvidemos que por causa de la vanidad, nosotros corremos el riesgo de quedar en esa adolescencia espiritual. Así como el adolescente o la adolescente a nivel físico cree saberlo todo, así también esa adolescencia interior, esa adolescencia espiritual manejada por el orgullo, nos podría llevar a un punto fatal en el proceso, a creer que ya lo sabemos todo. La sentencia también es cabalística cuando dice textualmente que nadie puede aprender lo que cree que ya sabe. Por lo tanto, el que quiera comprender y saborear las palabras del Maestro debe asimilar toda su vida, y para ello es necesario trabajar con el poder negativo de la vanidad.
observemos qué tan terrible es la influencia de la vanidad en nuestra vida. Oro. Bien. ¿Por qué un hombre baja las entrañas de la tierra para extraerlo? Otro hombre lo funde para que sea puro. Otro le da forma de copa y el otro graba un bonito dibujo en ella. ¿Por qué? Todo es vanidad. Todo es agotador. Más de lo que puedo expresar. El ojo no está conforme con la vista, el oído no se contenta con oír, y no hay nada nuevo bajo el sol. He aplicado mi mente en intentar hallar la sabiduría, y es una penosa capacidad que Dios ha dado al hombre, porque todo es vanidad. Mucha sabiduría es mucha aberración. A más conocimiento, más dolor. Me dije a mí mismo, haz una prueba de placer, disfruta. Indagué con mi mente cómo alegrar mi cuerpo al objeto de descubrir qué es lo que tienen que hacer los mortales bajo el cielo en los pocos días de sus vidas. Vanidad. He hecho grandes obras, tengo grandes posesiones, placeres de la carne, cuanto he deseado me lo he permitido. Vanidad. Lo que le pasa al tonto también le pasa al rey. Venimos del polvo y al polvo volveremos. ¿Por qué tengo que ser tan sabio entonces? Vanidad. Vanidad. Templo debo dejárselo a quienes me sucedan. ¿Quién sabe si serán sabios o tontos? No lo hice para ellos, lo hice para mí. Vanidad. ¿Qué obtienen los mortales de sus fatigas y esfuerzos? Nuestros días están llenos de dolor. Nuestras mentes no descansan ni de noche. Eso también es vanidad. Es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Cada vez que se hace una pregunta que no se puede responder, hay alguien que dice, es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios ya está escrita y el hombre no tiene nada que ver con ella. Hay una estación para cada cosa y un momento adecuado para cada propósito bajo el cielo y bajo la férrea voluntad de Dios. Un tiempo para nacer y uno para morir, un tiempo para matar y uno para sanar, uno para llorar, uno para reír, uno para bailar, un tiempo para sufrir. La voluntad de Dios, no podemos conocer a Dios. No podemos descubrir qué ha hecho Dios del principio al fin. Porque lo que es, ya es parte del pasado. Y lo que está por venir, sucede ya. Vanidad, eso es todo. A más palabras, más vanidad. La carrera no es para los rápidos, ni la batalla para los fuertes, ni el pan para los sabios, ni las riquezas para los listos, pero el tiempo y la suerte son válidos para todos. Recuerda a tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días de los problemas. Porque llegarán mucho antes de lo que piensas los años tristes en que dirás: no tengo ningún
placer. Cuando los hombres se doblan, el cuenco de oro se rompe y nuestro aliento vuelve al Dios que nos lo dio. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. De pronto, es válido reflexionar en las palabras del venerable maestro Samael Aun Weor. ¿De qué sirve tanto conocimiento si no se van a salvar? ¿De qué sirve de pronto nosotros articular la doctrina gnóstica con mucha belleza intelectual, cuando de repente son nuestros estados de vanidad los que a través de nuestra personalidad se proyectan y nos confunden en el camino? Es por eso observamos nosotros constantemente a la venerable maestra Litelantes negar la maestría. Hace mucho eco en nosotros aquellas palabras profundas que textualmente dicen: yo solo sé que no sé nada. Por lo tanto, permitirle al Espíritu Santo eliminar de nuestro interior el poder nefasto del yo sé y el yo soy resulta urgente y necesario cuando verdaderamente anhelamos la conversión a la doctrina gnóstica, al despertar de la conciencia y a la incursión en los grandes misterios de la luz. Por lo tanto, a manera de reflexión, ¿de qué sirve hablar de la Trinidad si en nosotros funciona libremente el poder de la vanidad? De esta manera, cuando permitimos a nuestra Madre Divina que nos trabaje esos estados densos de la vanidad, agradamos a nuestro ser interior. Mas, sin embargo, la vanidad está más concentrada en agradar a personalidades y no agradar a nuestros seres internos. Alertas, compañeros de la gnosis en todo el mundo. Nuestro enfoque, nuestra concentración debe ser en agradar a nuestros seres internos, ya que por nuestra conducta, por nuestra vanidad, hemos perdido la confianza de ellos. Y es fundamental ganarnos su confianza nuevamente para que nuevas posibilidades de crecimiento interior se nos puedan presentar. Por lo tanto, reflexionemos en lo siguiente: no son las disertaciones profundas que hacen santo y justo al hombre. Estas palabras hacen gran impacto en nuestros corazones, ya que
por la vanidad, nosotros podríamos desarrollar la elocuencia cuando articulamos el quinto evangelio. Mas, sin embargo, es fundamental descubrir de qué manera nuestra vanidad se podría estar alimentando del conocimiento entregado por el venerable maestro Samael Aun Weor. Es por eso que compartimos a toda la comunidad internacional. Nosotros no enseñamos, simplemente compartimos lo que ha sido enseñado por los venerables maestros Samael Aun Weor y Litelantes. Llevemos esto en nuestro corazón. No son las disertaciones profundas que hacen santo y justo al hombre. Qué tan importante que como seres humanos, en particular como estudiantes de la Divina Gnosis, busquemos esa santidad y esos estados justos en nuestro interior. Es fundamental que nos demos cuenta que son nuestros objetivos y que si ahora no gozamos de esos estados, nadie ha dicho que es imposible lograrlos. Lo que la enseñanza nos muestra es de que todo es posible para el que tiene fe. Todo es posible para aquel estudiante que está enfocado en este desarrollo interior. Por lo tanto, como buscadores de esos estados justos de conciencia, de esos estados divinos de conciencia, tenemos que darnos cuenta que es fundamental el erradicar resentimientos en nuestro interior. Recordemos las palabras del venerable maestro Samael Aun Weor. Pobres gentes, cada día complican más su vida. Nosotros, como estudiantes de la Divina Gnosis, cuando escuchamos estas palabras, podemos creer que esas gentes son gentes de afuera, pero no. Esas gentes somos nosotros, que cuando llegamos a la Gnosis, traemos resentimientos y estando en la Gnosis, formamos nuevos resentimientos con nuestros compañeros, a tal grado que usando un pseudo-esoterismo, buscamos vengarnos de algún compañero de la Gnosis que ha ido en contra de nuestras ideas. Por lo tanto, es importante que como estudiantes de la Divina Gnosis, nosotros nos cuidemos de estos estados de vanidad que en un momento dado nos pueden causar muchísimo daño. Por lo tanto, es fundamental que, como nos dice la enseñanza, busquemos una vida virtuosa que vuelve agradable el estudiante gnóstico al ser. Importante reflexionar. Busquemos
la vida virtuosa, ya que eso agrada a Dios. Fundamental reflexionar, ya que nuestros estados negativos nos podrían poner reflexiones absurdas en nuestro interior, haciéndonos sentir que para nosotros estados virtuosos son imposibles de alcanzar. He ahí la importancia de que nosotros observemos la vida, los pasos, las huellas de nuestros grandes maestros. Por lo tanto, peregrinar hacia el reino celestial, renunciando a los placeres del mundo, es importante. Pero para ello, tenemos que vencer este filtro importante de la vanidad. Reflexionemos en lo siguiente. Vanidad es, por lo tanto, buscar las riquezas perecederas y poner en ellas nuestras esperanzas. Observemos hermandad gnóstica en todo el mundo. ¿En qué nosotros estamos poniendo nuestras esperanzas? ¿En las cosas del mundo? ¿En lo que agrada a la vanidad? ¿O estamos poniendo nuestras esperanzas en la guía, en la posibilidad que la enseñanza nos está entregando? Reflexionemos.
Observemos entonces que vanidad es también ambicionar los honores y ensalzarse de sobremanera. Fundamental, vanidad es también ambicionar los honores del mundo. Y si en algo tenemos que estar de acuerdo como estudiantes de la Divina Gnosis, es que nosotros que anhelamos la conversión a la doctrina gnóstica, al despertar de la conciencia y a la iniciación en los grandes misterios de la luz, seguimos viviendo en el mundo, pero ya no le pertenecemos al mundo. Es decir, que si seguimos buscando honores en la tierra, entonces básicamente estamos perdiendo la gran posibilidad de crecer en la luz interior. Vanidad, entonces, es seguir los deseos carnales y codiciar todo aquello por lo cual un día se debe ser castigado. Es decir, todo aquello que por vanidad nosotros intentamos lograr, un día tendremos que dar cuenta. He allí lo importante que resulta, familia gnóstica, de qué manera la vanidad no nos permite darnos cuenta que nuestra estadía en este plano físico es para revolucionarnos internamente, para cambiar esas tinieblas por luz. No hemos venido a quedarnos a este plano físico. Es por eso que nuestros hermanos mayas nos dicen que en la vida todo es cíclico y nosotros estamos viviendo un ciclo de años que pueden ser 50, 60, 70, 80 años. La pregunta surge: ¿cómo estoy utilizando este ciclo? Seguir apostando a las tinieblas del mundo, seguir identificados con los poderes negativos de la vanidad, sería fatal para nuestro intento de superación interior. Por lo tanto, vanidad es ansiar una vida larga, pero ocuparse muy poco de vivirla bien. De repente, nosotros estamos por vanidad más afanados en agradar al mundo, a las personalidades que nos rodean, a nuestra propia personalidad, que mejor agradar a nuestros seres espirituales. Por lo tanto, urgente resulta no seguir ansiando aspectos que no nos van a cooperar para hacer buen uso de este ciclo de años que se nos han otorgado en este retorno. Para ello hay que despertar, y despertemos en que no estamos acá
para quedarnos. Simplemente estamos acá para cumplir una misión. Y bienaventurado aquel que se encuentra con esa misión. Esa misión precisamente es el de superarnos energéticamente, el de superar nuestros estados de conciencia. De esta forma, vanidad es aficionarse a lo que pasa a nuestro alrededor y no ver los goces eternos en niveles superiores de conciencia. Nosotros nos aficionamos con lo que pasa a nuestro alrededor. La posición social, el agradar a otras personalidades, pero no nos damos cuenta la importancia que resulta el gozarnos este momento, este instante espiritualmente hablando. Analicemos lo que Eclesiastés 1:8 nos dice: no se sacia el ojo de ver, ni el oído se sacia de oír. Es importante que en el proceso de desarrollo interior analicemos cómo a través de nuestra vista, a través de nuestros oídos, nuestra vanidad se sigue alimentando. Es por ello que importante resulta que como estudiantes de la Divina Gnosis aprendamos nosotros a desarrollar nuestra vista espiritual, nuestro oído espiritual, para que podamos proyectarnos correctamente en el proceso de despertar de la conciencia. Para ello, no nos olvidemos de esos 3 ángeles de poder: recuerdo de sí, autoobservación y autocontrol. Es importante, fundamental, que escuchemos la guía de los grandes maestros, que textualmente nos dice: trabaja para que tu corazón sea alejado del amor a la materia y sea llevado hacia la luz. Obviamente que ese trabajo está relacionado con el trabajo interior que la Gnosis nos enseña. No nos olvidemos que la Gnosis es trabajo, trabajo y más trabajo interior. No cometamos el error por vanidad de adorar más el intelectualismo, ya que quedarnos atorados en el aspecto intelectual sería fatal para nuestro crecimiento interior. Por lo tanto, nos invitamos como familia gnóstica a meditar profundamente en el poder negativo de la vanidad. Reflexionemos. De la imitación de Cristo o menosprecio del mundo, por Tomás Kempis. Libro primero,
contiene avisos provechosos para la vida espiritual. Capítulo primero. De la imitación de Cristo y desprecio de toda vanidad. El que me sigue no anda en tinieblas, mas tendrá lumbre de vida. Estas palabras son de Cristo, con las cuales somos amonestados, que imitemos su vida y costumbres, si queremos ser librados de la ceguedad del corazón y alumbrados verdaderamente. Sea pues todo nuestro estudio pensar en la vida de Jesucristo, la doctrina del cual excede a la doctrina de todos los santos, y el que tuviere espíritu hallará en ella maná escondido. Mas acaece que muchos, aunque a menudo oigan el Evangelio, gustan poco de él, porque no tienen el Espíritu de Cristo. Mas el que quiere sabia y cumplidamente entender las palabras de Cristo, conviénele que procure de conformar con él toda su vida. ¿Qué te aprovecha disputar altas cosas de la Trinidad si careces de humildad por donde desagradas a la misma Trinidad? Por cierto, las palabras subidas no hacen santo ni justo, mas la virtuosa vida hace al hombre amable a Dios. Más deseo sentir la contrición que saber su declaración. Si supieses la Biblia a la letra y los dichos de todos los filósofos, ¿qué te aprovecharía todo sin caridad y gracia de Dios? Vanidad de vanidades y todo vanidad, sino amar y servir a solo Dios. Esta es la suma sabiduría. Por desprecio del mundo, ir a los reinos celestiales. Y pues así es, vanidad es buscar riquezas perecederas y esperar en ellas. También es vanidad desear honra y ensalzarse vanamente. Vanidad es seguir el apetito de la carne y desear cosa por donde después te sea necesario ser gravemente castigado. Vanidad es desear larga vida y no curar que sea buena. Vanidad es pensar solamente en esta presente vida y no proveer a lo venidero. Vanidad es amar lo que tan presto pasa y no apresurarse donde está el gozo perdurable. Acuérdate continuamente de la Escritura que dice: no se harta el ojo de ver, ni la oreja de oír, pues así es, estudia desviar tu corazón de lo visible y traspásalo a lo invisible, porque lo que sigue en su sensualidad ensucian su conciencia y pierden la gracia de Dios. Para concluir, respetable familia gnóstica, sigamos adelante en el conocimiento de sí mismos, de sí mismas, sin olvidar que en ese proceso de irnos conociendo, al principio encontraremos muchísimos defectos, cantidad de defectos que a cualquier persona pueden deprimir. Alertas para que cuando esos momentos lleguen de ir descubriendo todas nuestras limitaciones y todas nuestras debilidades, meditemos en las palabras profundas del venerable maestro Samael Aun Weor, que textualmente dice: la mayor alegría para todo estudiante gnóstico es descubrir un defecto. Por lo tanto, descubrir nuestras debilidades y limitaciones
debe de ser alegría y no depresión, no desilusión. Que la luz del Cristo y todo su poder ilumine nuestros caminos hacia la conversión en la doctrina gnóstica, hacia el despertar de la conciencia y la iniciación en los grandes poderes de la luz. Gracias y hasta la próxima.